Ya, hay que mover con más fuerza. Les decía que veníamos sacando cuentas que ya en la iglesia, en la obra San Pedro, había 9 miembros de la iglesia Centro Bíblico formales trabajando y asistiendo. Nicole con su esposo, hermano Carlos con su esposa, la hermana Jessica, hermano Víctor con la hermana Zoila, Eva y yo, y Bastián. Y inevitablemente pensaba yo, nosotros nos tocó empezar, lo he comentado más de alguna oportunidad, nos tocó empezar una obra, o sea, no empezarla porque existía, pero llegamos a trabajar una obra donde había 7 asistentes, ni siquiera eran miembros, eran 7 asistentes nomás. Se había fragmentado la iglesia y terminamos allí viniéndonos después de 8 años de vida en Santiago trabajando y sirviendo una iglesia grande, como 60 personas. Y ahora estaba pensando que cada cosa que va a ir ocurriendo van a ser como pasos que va a ir dando la iglesia en el tiempo. Y fíjense que estaba sacando cuentas que ya más o menos 4 o 5 meses que nosotros iniciamos la serie del Sermón del Monte, en el capítulo 5, el capítulo 6 y ahora el capítulo 7, cerrando el capítulo 7. Y es como nuestra primera serie de predicaciones que se hace acá en San Pedro. Y hoy terminamos esta serie de predicaciones, así que podríamos decir que otro hito histórico ahí para marcar y seguir avanzando. Y Dios es fiel. Definitivamente Dios es fiel. Hoy orábamos en eso. Y tal como hemos ido viendo en este cierre del Sermón del Monte, Jesús hace una advertencia respecto de todos los temas abordados acá en el Sermón del Monte. Y lo hace como lo ha venido haciendo de una forma muy clara y muy precisa, ¿ya? Y usando como veníamos hablando, como hablamos la semana pasada, esto de los contrastes, de 2 ideas fuerzas. Acá particularmente el cimiento sobre la roca y el cimiento sobre la arena. Y esto podría parecer una lección objetiva de escuela dominical, porque dice, el necio en la arena, su casa construyó. ¿Han escuchado esa canción? Y es bonita, son como muy ciertas y tiene que ver con el texto bíblico de hoy. Aquí me voy a meter las patas del caballo porque voy a hablar de un tema donde hay un experto presente acá, espero no equivocarme, ¿ya? Dicen, en construcción, fíjense que las fundaciones es la base de la estructural que se coloca en un terreno para soportar el peso y las cargas de la construcción. La función de la fundación es transmitir estas cargas al suelo de modo que éste no se pueda soportarla y no se deforme o se rompa, ¿ya? Normalmente, dependiendo del tipo de suelo, de la naturaleza de la construcción, se determina el tipo y la profundidad de la fundación. Y esto me llamó mucho la atención. Fíjense que es interesante notar que las construcciones que tienen mucha altura resisten más cuando el suelo es duro, como el granito, por ejemplo. Entonces, la manera en que estaba revisando, la manera en que se hacen las fundaciones, ¿ya? Nosotros acá en Chile tenemos esta costumbre de hacer lo que yo escuchaba, me acuerdo que escuchaba de hacer el herido. El herido era como el surco que se hacía alrededor, y en realidad, ahora pensándolo bien, eso era lo más importante, po. Uno piensa que lo importante es el radial, y no, po, es el herido de lo importante. Porque de eso depende que el radial se mantenga estable. Si el herido está mal hecho o tiene poca profundidad, como nos pasó con la casa de un hermano por ahí que le hicieron un herido tan malo que ahí Alejandro tuvo que rescatar un elefante que se estaba doblando como la torre de Pisa, y justamente porque el herido, la fundación, estaba mal hecha. Y después me tocó participar de esta reparación, y Alejandro nos llevaba a colocar, a profundizar, sacar todo el cemento que estaba puesto, que estaba muy mal puesto, colocar unas grandes rocas abajo, ¿ya? Y no solo colocar las rocas, sino que afianzarlas con otras, o sea, de modo que quedaran lo más estable posible, y después volver a colocar otras rocas más, y luego venía la mezcla. Entonces fue un trabajo que me hizo pensar en este tema de la fundación. Es que no es solo la construcción sobre la roca. Se habla, por ejemplo, aquí, hermano Carlos me podrá corregir, se habla de unas extensiones hacia la roca profunda que se llaman zapatas, que son como pilares grandes que se extienden hacia abajo para llegar al suelo más duro. Y en algunos casos se hace una especie de base que se rellena y funciona como un pontón abajo para sostener la construcción en altura, ¿ya? Cosas que nosotros pudimos ver, por ejemplo, estas construcciones grandes que hicieron en el borde de costero, que empezaron con las lluvias a desmoronarse y se hicieron socavones, ¿ya? Eso
podríamos decir que es la construcción sobre la arena, porque eso eran dunas. O sea, y ahí podemos ver en forma clara de qué se trata. Vamos a revisar el texto. Mateo 7, ya al final, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por ser nuestro Dios, te damos gracias por haber concedido la salvación a tu pueblo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y su sangre preciosa. Te damos gracias por la palabra sembrada, Señor, en los corazones de nuestros hermanos. Te damos gracias porque podemos compartirla, reflexionarla libremente, aprender de ella, que es mucho decir comparando en otros lugares donde está prohibida, Señor. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy podamos escuchar tu voz. Quítame de en medio, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a entender esta palabra del día de hoy. Que por muy simple que parezca, Señor, siempre tiene un significado profundo, porque tú eres Dios y eres soberano sobre todo este universo y nos hace justamente disfrutar de Él bajo tus preceptos, Señor. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano siempre, entendiendo lo que tienes para decirnos, entendiendo lo que tienes para enseñarnos y tratar de fundar nuestras vidas justamente como tú dices, Señor, en esta roca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tal como les decía, este texto funciona como una lección objetiva en la escuela dominical. Las lecciones objetivas en la escuela dominical, como su nombre lo dice, tienen un objetivo, que es que el niño entienda determinada idea. Y la idea aquí es clarita, ¿no es cierto? Si usted construye sobre roca, va a pasar lo que pase, pero no se va a caer. Si usted construye sobre arena, hágase la idea de que va a perder la construcción. Eso es como lo básico. Sin embargo, como la palabra del Señor es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, uno empieza a escarbar un poquito y se encuentra con detallitos que son impresionantes. Y es justamente lo que quería hacerles notar hoy, ¿ya? Esto es como un contraste de causa y consecuencia, ¿no es cierto? Construyo sobre la roca, firme. Construyo sobre la arena, fijo que se cae. Esa es como la idea fuerza que hay, ¿ya? Sin embargo, yo quiero llamar su atención hoy día sobre la palabra prudente. Si pones el texto, ¿ya? A un hombre prudente, ¿ya? La palabra prudente aparece en la Biblia varias veces, ¿ya? Y tal como cuando uno empieza a estudiar la Biblia se da cuenta de que tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo, como en el Nuevo Testamento, en griego y en latín, en las traducciones que se van produciendo a medida que va avanzando la historia, ¿ya? Las palabras como que son usadas de distinta manera, ¿ya? Entonces uno lee la Reina Valera, que es una traducción bastante decente, por eso la cogió el protestantismo, ¿ya? Y encuentra la palabra prudente. Pero si uno empieza a escarbar hacia atrás y se da cuenta de las sucesivas traducciones, a partir de las lenguas originales de la Biblia, ¿ya? Va encontrando el sentido más profundo de esta palabra prudente, ¿ya? Y se va dando cuenta que cuando habla de prudente, está hablando de una actitud de vida, ¿ya? Que tiene que ver con una particularidad. Y esa particularidad la vemos en toda la Biblia, donde aparece la palabra prudente, o prudencia, o cualquiera que se parezca, ¿ya? Entonces en el Antiguo Testamento aparecen 2 o 3 palabras, una es no se preocupen de la palabra en realidad, porque no pretendo que se la aprendan, pero es más que nada para que sepan una referencia. En hebreo la palabra nabón significa ser sagaz, capaz de comprender un significado, percibir mentalmente una idea de una situación. También está la palabra sacal, que significa percibir inteligentemente, actuar sabiamente, progresar sostenida y favorablemente. Sacal, fíjense que la palabra sacal es una base hebrea para una palabra latina que es sagal, que quedó como sagal. Se parece a la palabra sagaz, que nosotros usamos en nuestra lengua. Sagaz e inteligente, astuto, ¿no es cierto? Rápido de entender, ¿ya? Significa percibir inteligentemente, actuar sabiamente y progresar sostenida y favorablemente. Fíjense que ambas características se le atribuyeron al rey David, a David.
Ahí en 1 Samuel 16, 18, si me ayuda, Bastián. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, y fíjense la expresión, prudente en sus palabras. Y no contento con todo eso, tenía buena facha el hombre, era hermoso. Y Jehová, más encima está Jehová con él, ¿no es cierto? Y en 1 Samuel 18, 14, 15, un poquito más adelante, ya una vez David relacionado con el rey Saúl, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y aparece otra palabra más, que es teguna, también hebrea, traducida como inteligencia. Y en 1 Reyes 4:29 dice, a un descendiente de David, dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. En el Nuevo Testamento, como ustedes saben, el arameo ya no se utilizaba, sino que se utilizó, ¿qué idioma? El griego. ¿Ya? Y no era un griego docto, sino que era un griego de uso común, conocido como griego koiné. ¿Ya? Es como si nosotros decíamos, en Chile se habla español. No se habla español, se habla chileno. Y que pa, como decimos. Tenemos una serie de expresiones que han ido vulgarizando el idioma. Entonces ya no hablamos español, hablamos chileno. ¿Ya? ¿No es cierto, po? Como dicen, lo primero que tienen que aprender los extranjeros cuando vienen acá es tipo. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. No era el griego docto, que era un idioma muy, muy lindo, sino que era un griego koiné, adaptado. ¿Ya? Casi como una palabra fea, pero era un griego doméstico, en realidad. ¿Ya? Y en griego aparece la palabra frónimos, que se refiere a una persona marcada por el ejercicio de un buen juicio o sentido común, especialmente en cuestiones prácticas. También se traduce como sabio en el sentido de tener conocimiento acumulado. Pero sea cual sea el significado, y esto es lo interesante, la palabra prudencia está asociada a la sabiduría. ¿Se fijan? Están como, o se utilizan en el mismo sentido, o se utiliza asociada a la sabiduría. ¿Ya? Entonces, si hay un libro que tiene que ver con sabiduría, es el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Y el Proverbio dice algo sobre la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos juntando las ideas, ¿no es cierto? Tenemos prudencia, sabiduría, temor de Dios en la misma altura. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de una persona que es prudente, es porque es sabio, y su sabiduría obviamente radica en el temor de Dios. Y no contento con eso, me voy a otro libro que habla de sabiduría, ¿ya? El Salmo 110, el Salmo 111:10 también habla de lo mismo, ¿eh? Repite este mismo texto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también está Eclesiastés 12:13, que dice, el fin de todo discurso oído es este. Estamos hablando de un libro que es de Salomón, ¿ya? Que él revisa todo lo que ha hecho en su vida, revisa toda la grandeza, las riquezas, es una especie de análisis de la vida terrenal, ¿ya? Y se da cuenta que no tiene sentido. ¿Saben? Incluso saben ustedes que las personas que estudian filosofía le echan una pasadita al libro de Eclesiastés, porque lo que hace Salomón es filosofar sobre la vida y llega a una especie de condición o de conclusión que bien podría compararse a las conclusiones que han sacado grandes filósofos de la historia como Nietzsche, entre otros, de esta explicación de la nada. ¿Ya? El hombre tratando de definir la nada, la estupidez suma. ¿Quién puede definir la nada? O sea, si ya la está definiendo, entonces ya no es nada. Es como un absurdo, ¿se fijan? Entonces termina, después de todo este análisis, termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces tenemos aquí una idea potente, ¿no es cierto? La prudencia tiene que ver con sabiduría y con temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, según lo que dice el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Con esto entonces podemos entender entonces quién es el que edifica sobre la roca. El que edifica sobre la roca justamente es el que tiene temor de Dios, ¿no es cierto? Es prudente,
El prudente edifica sobre la roca. Y ahora, aquí tenemos una conversación que inmediatamente me vino a la cabeza cuando estaba revisando esto, ¿ya? En Mateo 16 y 18, por favor, Bastián. Es una conversación de Jesús con Pedro. Y aquí a Pedro, yo creo que el pobrecito, todavía él no llegaba a una transformación tan brutal como la que vemos posteriormente en el libro de los Hechos y después ya en las cartas de Pedro, sino que todavía vemos a un Pedro que está como muy limitado. Tan limitado que esta revelación que él recibe es casi una explosión para su cabeza. Respondiendo, Simón Pedro le dijo, porque estaba preguntando a Jesús, ¿quién dice la gente que son? Unos dicen un profeta, otros dicen Juan Bautista. Lindo. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y aquí empieza un juego de palabras, tú eres Pedro, Petras, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta definición que Pedro hace, tú eres el Cristo, el Mesías, Cristo significa eso, Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esta es la roca, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué característica tiene esa iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, si esta iglesia es edificada en este fundamento, la roca, Cristo, que es el Hijo de Dios viviente, entonces cualquier cosa que yo edifique en esa roca tiene esta característica. Satanás no puede hacer nada contra ella. El infierno no prevalecerá contra ella. Y ojo con esto. Esto es una situación real. No es una situación hipotética. No es algo que podría pasar. No, es algo que va a pasar. Nosotros, hermanos queridos, estuvimos, antes de conocer a Cristo, y si usted no lo ha conocido, está expuesto al infierno. Y si con Cristo tenemos vida eterna, entonces en el infierno tenemos muerte eterna. Por lo tanto, aquel que acepta a Cristo en su corazón y lo recibe como su Salvador personal y Señor, como hablábamos la vez pasada, ¿ya? Pasa de muerte en delitos y pecados, que es una muerte eterna, pasa a vida eterna. Por lo tanto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque su fundamento ahora es Cristo. ¿Se fijan? Entonces, tiene sentido todo esto. Comprendemos claramente que la roca es el Mesías, el Hijo de Dios. Y notemos la característica que atribuye Dios a esta construcción. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, yo voy a una comprensión bien simple. Esta expresión que dice tan simple, construyo sobre la roca, no se cae, construyo sobre la arena, se cae, tiene una sentencia mucho más profunda. El prudente, el que tiene temor de Dios, construye sobre la roca. Se arraiga con estas zapatas que yo les decía hace un rato, estos pilares hacia abajo, se arraiga a la roca, que es Cristo. Y tiene una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos queridos, no los quiero asustar, pero eso significa que usted va a tener a Satanás respirando en su cara, pero no puede hacerle daño si usted está en Cristo. Y se lo digo sin temor, porque bastaría que nos pusiéramos a conversar para darse cuenta que en más de alguna oportunidad en su vida, desde que usted aceptó a Cristo, ha tenido a Satanás, no en su cara, sino que en su nuca, respirándole incluso. Y Dios lo ha protegido. Y podemos escuchar testimonios interminables de hermanos a través del mundo que han tenido a Satanás encima. Y Dios los ha sostenido. Porque su fundamento es Cristo. Entonces, vuelvo a esto que estábamos acostumbrados a pensando en este contraste. Fíjense,
Mateo 7:25, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Y Mateo 16:18, que acabamos de revisar, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se fijan que es lo mismo? Lluvia. La consecuencia de edificar nuestra vida sabiamente, con temor de Dios y en obediencia a Él, nos protege de cualquier circunstancia que quiera atacarnos, incluso del mismo infierno, porque el creer en Cristo y recibir su regalo de salvación, quedamos fuera de condenación. Y esto es lo que mucha gente piensa, que se complica, porque dice, ¿cómo? ¿Qué hago para eso? Nada, solamente crea, acepte a Cristo, fundamente su vida en Cristo. El tema no es lo que usted haga antes, sino lo que usted va a hacer después, a partir de que se encuentre con Cristo. Cuando usted se encuentra con Cristo, usted no puede haber hecho nada antes. Usted, perdóneme la expresión, usted ya sonó, ya viene reventado en pecado. Usted está delante de Dios con toda su mugre, con toda su porquería, y se encuentra con Dios. Usted no podía hacer nada antes. Por eso es que es tan absurda la conversación cuando usted quiere evangelizar a alguien y él le dice, no, es que todavía no estoy listo. ¿Listo para qué? ¿Cómo quieres estar listo si no tienes cómo? Ya está muerto. Es terrible. Saben que yo me desesperaba y a veces hasta llegué a zamarrear a mi madre para que entendiera esto que yo le quería contar, porque quería que ella se salvara, porque le quedaba poco tiempo. Y mi mamá me decía, sí, lo entiendo, pero yo les voy a seguir orando a la Virgen. Tenía como esta dualidad. Y va a ser difícil para nosotros, porque nosotros ya lo entendimos. Porque ya sabemos que estamos parados sobre un fundamento, que pase lo que pase, podemos doblar nuestra rodilla y orar. Pero la gente que no tiene esto, no lo entiende. Y hay que tener paciencia por eso. Porque uno dice, pero ¿cómo no le entra en la cabeza que se va a morir sin Cristo, que se va a condenar por el resto de su vida y de la eternidad? ¿Cómo no lo entiende? ¿Cómo no entiende que hay una mejor manera de vivir? No lo entiende porque está muerto en delitos y pecados. ¿Se fijan? Ahora, esto es interesante. La alegoría que Cristo hace, en contraste con la afirmación del cristiano. Otro detalle importante, dice pasado, ¿no es cierto? Es decir, algo que ya pasó. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Y me hace recordar el Salmo 23 al tiro, Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Saben que cuando yo me di cuenta de este detalle, se me apretó el estómago? Porque no es condicional. No dice aunque anduviere. No dice si acaso llegara a andar. No, dice aunque ande. Aquí no dice podría descender la lluvia o podría estar expuesto. No, dice descendió. Lo que estábamos hablando recién. Vamos a tener luchas, vamos a tener oposición, vamos a sufrir debilidades, vamos a tener momentos terribles, casi de muerte. Cuando ande en valle de sombra de muerte, yo voy a mirar el piso y voy a ver que mi fundamento es Cristo. Y no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Miren qué interesante. Su vara para guiar y su cayado para corregir. ¿Se fijan? Miren qué lindo. Entonces, la consecuencia es esa. No dice que puede venir. Va a venir. Va a venir. Y esto es lo tremendo, hermanos. ¿Cómo le explico a alguien que no se le van a acabar sus problemas? Porque, ¿saben? A mí me tocó vivirlo cuando recién nos convertimos, y Eva es testigo, que escuchábamos mucho esto de conviértase, acepte a Cristo y se le van a acabar todos sus problemas. Era como una especie de moda. O sea, el evangelismo era, venga a Cristo y todos los problemas se van a acabar. Y ya con el tiempo empezamos a escuchar otra voz, como dicen los de las Fuerzas Armadas. Otra voz. Y la otra voz dijo, no, la cosa no es así. Nadie te dijo que se van a acabar los problemas. Al contrario, vas a tener más problemas. Porque tu propia familia te va a rechazar por haber aceptado a Cristo.
Y ahí es donde tienes que tener claro cuál es tu fundamento. Tu fundamento es Cristo y no otro. Porque tú eres justamente prudente, ¿ya? Entonces, no estaremos exentos de lucha y prueba, pero con mayor razón si decides servir a Cristo en forma radical. Y ante esta expectativa es comprensible que podamos sentirnos, fíjense, amedrentados. Pero una vez la palabra de Jesús es nuestro fundamento. Vamos a Juan 16, 33. Y esta quiero que la lean ustedes, por favor. Y que la lean desde su vientre, desde su corazón. Por favor, leámosla juntos. ¿Qué dice? Estas cosas, digámoslo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, ya se lo dio clarito. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, cuando venga la aflicción. Ahora, ojo, usted me va a decir, oiga hermano, pero esto tiene un contexto. Sí, tiene un contexto. Y yo debo ser bien honesto en esto. Le está hablando a gente que va a predicar el Evangelio y que puede perder la vida incluso por ello. Y yo le estoy predicando a gente que va a mostrar el Evangelio con su propia vida y que va a ser rechazado por eso. Así que las circunstancias son las mismas. En el mundo vas a tener aflicción. La misma Biblia te lo dice. Pero no temas. Yo he vencido el mundo, te dice Cristo. Entonces, tenemos esta parte que parecía muy simple, ¿no es cierto? Construyo sobre la roca, no se me cae la casa. No, hay algo más profundo, más profundo. Si construyo sobre la roca, me está comparando un hombre prudente. Y si soy prudente, mi prudencia tiene un fundamento, temor a Dios. Esa es mi sabiduría y mi prudencia. Y el temor a Dios me dice que si yo construyo arraigado en la roca, va a venir los males que tengan que venir, incluso la pérdida de seres queridos. ¿Saben? Ni les cuento, no sé, no puedo decir la cantidad de personas, pero me ha tocado ver muchas personas que han perdido seres queridos en condiciones traumáticas, siendo cristianos. Y que uno piensa que a lo mejor van a abandonar el Evangelio. Porque cuando pasa eso, lo primero que uno pregunta, la primera pregunta que sale desde dentro del corazón es a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? A nosotros en Santiago nos arrendaba la casa una hermana cuyo marido fue asesinado cruelmente con un disparo en la cabeza en un asalto. Y él había comprado la casa que nosotros estábamos arrendando para que los jóvenes se reunieran en ella. Era un hombre de Dios y fue asesinado cruelmente. Y la mujer con hijas, con un negocio que atendía a su marido y que solo él sabía cómo funcionaba. Cualquiera hubiese dicho, esta hermana la perdimos. Y hasta la habría entendido yo, fíjese. Y hasta el día de hoy sigue sirviendo al Señor y sigue siendo de bendición. Y fue de bendición para nosotros durante 8 años, pues nos arrendó la casa. Y probablemente si conversamos, ustedes se van a acordar de personas que han tenido pérdidas traumáticas siendo cristianos. Y han tenido luchas, y han tenido llanto, y han tenido momentos difíciles, pero han sabido afirmarse de Dios. Porque ese es el fundamento. Y seguir en pie. Entonces, queda claro quién es el prudente, ¿no es cierto? Y ahora vamos al contraste. Si es el contraste, si es el prudente, entonces el contraste vendría a ser el insensato, ¿no es cierto? ¿Qué dice el insensato? Que por lo general desprecia la razón, sigue un proceder de insensatez moral, contrario a las normas justas de Dios. En el hebreo del Antiguo Testamento, aquí van a haber palabras que le van a sonar muy claras. Aparece kesil, como una traducción como estúpido, ewil, una traducción de tonto, y Nabal. ¿Le suena ese nombre, no? Nabal, traducido como insensato. Había un hombre llamado Nabal, ¿no es cierto?, que rechazó al rey David y después su mujer trató de resarcir el daño
y al final Nabal murió y David la tomó como esposa. Y Letz burlador. Y fíjense que la mayoría de ellos son usados en proverbios en el Antiguo Testamento. Y el vocablo griego, afrón, significa irrazonable. Como estábamos viendo los vocablos griegos, dijimos frónimos, el primero que significaba sabio, prudente, este es afrónimo. La raíz, el prefijo a es una negación. ¿Ya? ¿Se han fijado? Afónico, que no tiene voz. Afónico. ¿Ya? Este es afrónimo, que no tiene sabiduría. ¿Ya? No razonable. Otro vocablo griego es anoetos, falto de ética, insensato. En Gálatas 3:1 siempre me ha llamado la atención el apóstol Pablo, es como una cachetada que le da a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, le dice. ¿Quién los fascinó para apartarse de Dios de esa manera? O sea, tontos, faltos de razón. En Mateo 23:17 dice insensatos y ciegos. Y vamos de nuevo al verso 26 de Mateo 7. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Y habrá alguna ruina más grande que la condenación eterna? ¿Se fijan? Entonces ya no es solamente construir sobre roca o construir sobre arena. Es cuál es tu fundamento. Es como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es mi motivación y cuál es mi propósito? Y ahora la motivación y el propósito tienen que tener un fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Ese debe ser mi fundamento. Y esa es el contraste con el insensato. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se fijan? Entonces, construya lo que construya sobre esa base, tarde o temprano se le va a caer. Ahora, si bien el contraste es claro y es preciso en las causas y consecuencias, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver, también es necesario reflexionar sobre cómo edificamos. Y aquí me meto en otro tema. Entendamos que la edificación, en términos cristianos, se refiere al creyente, a la edificación espiritual. Cuando hablamos de edificarnos, ¿de qué hablamos? No importa si se equivocan, pero ¿qué tienen en su mente cuando dicen, esto es para edificación? ¿Con qué nos edificamos? Libremente, no importa si se equivocan, con la palabra, ¿no es cierto? Ya, partiendo desde la palabra, ¿con qué más nos edificamos? Recién tuvimos un tiempo de edificación, con la oración, con la alabanza, ¿ya? Entendiendo que la oración y la alabanza están fundamentadas en la palabra, ¿no es cierto? Entonces nos edificamos con eso. Esa es la edificación del cristiano. Vamos a construir sobre Cristo una edificación, nuestra edificación. Dice que nosotros somos templo, pero que también somos parte de un cuerpo. Entonces no solo nos edificamos a nosotros, sino que también somos parte de la edificación del cuerpo cuando cumplimos nuestras funciones. Ahora, ¿creen ustedes, y aquí me voy a poner pesado, ¿creen ustedes que se puede edificar poniendo un ladrillo una vez a la semana? No terminaría nunca, ¿no es cierto? O al menos tardaría mucho ¿Se imagina, no sé, en la edificación cuando ya va cierto tiempo y vamos a poner el ladrillo semanal? ¿Y a dónde puse el otro ladrillo? ¿No? ¿A dónde quedé? ¿Sí? ¿Se fijan? Fíjense que se habla de la palabra también como el alimento. Y hay gente que cree que puede vivir sin alimento una semana completa. Se habla de la palabra como la necesaria para la edificación. Y creemos que vamos a edificar nuestra casa poniendo un ladrillo a la semana. Y a veces ni siquiera poniendo ese ladrillo, porque a esa hora se me ocurrió salir, porque el predicador era fome. No se puede. Edificarnos significa que la edificación es diaria, todo el tiempo, hasta el término de nuestros días, cuando Dios pese nuestra obra. ¿Se fijan? Eso es la edificación.
No tiene sentido edificar sobre la roca algo que no va a crecer. No va a servir cuando venga la lluvia, no va a haber ni siquiera techo. Edificar significa hacer la obra hasta que se termine. Y la Biblia nos dice, aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla, pero usted tiene que ser fiel también. No podemos prescindir, es decir, no podemos vivir como que no necesitáramos la palabra. Hermanos queridos, y si su desesperación le hace pensar que no tiene tiempo o que se le pasa el día y no alcanza a hacerlo, le doy una idea extrema. Deje una Biblia en el baño. Parece ridículo, pero si usted quiere realmente acercarse a Cristo, la Biblia tiene que estar en todos lados. Cuando tenía un amigo que es psicólogo y es pastor, él me dio uno de los mejores consejos que lo he repetido muchas veces. Me decía, llénate de Cristo, llénate de su palabra. Si no lo haces, todos los espacios vacíos que tengan se van a llenar con cualquier porquería. Y vas a tener luchas todo por el resto de tu vida. Y luchas encarnizadas por no llenarte de Cristo. Llénate de Cristo. Y en ese sentido, ¿saben qué es una ventaja el tener que predicar? Porque uno tiene que estarle dando vueltas la semana al texto. Y vienen otros textos y uno los revisa. Y de repente llega un texto, una meditación de un pastor por ahí, y uno la lee. Y de repente va a otra parte y así va llegando información y se da cuenta que tiene un libro que habla sobre eso y va a buscar que había leído algo. Y nos obliga a estar, por amor a ustedes. ¿Se dan cuenta que también quien predica se bendice por servirlos a ustedes? Entonces, yo hermanos los insto, no piense que usted va a edificar nada colocando un ladrillo a la semana. Ojalá coloque un ladrillo todos los días y a cada rato. Pero colóquelos bien, sí. Eso sí. Entonces, tenemos esta expresión de qué edificamos. Y aquí quiero llevarles a una conversación, una palabra que escribió el apóstol Pablo en Corintios 3, del 10 al 20, que tiene mucho que ver con este tema, ¿ya? Y voy a ir haciendo unas pausas para que reflexionemos sobre esto. Primera de Corintios 10. No, 3, perdón. 3:10. Aquí está. Primera de Corintios 3, verso 10. Vamos leyendo. Dice, conforme a la gracia que por Dios me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? No lo escucho. Cristo, tengo una pura persona. Pero digámoslo todo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿No es cierto? Estamos claros que ese es el fundamento. ¿Ya? Pablo entonces puso el fundamento. Cristo. Y otro edifica encima. O sea, otro hermano que viene a predicar o que viene a enseñar, edifica encima. ¿Ya? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya? Una de las cosas que más me llamó la atención en Perú, cuando fui por ahí por el año 2005, me acuerdo, me tocó ir a Lima, en aquel entonces estaba Fujimori de presidente, ¿ya? Y Fujimori había dado una especie de permiso o de licencia a las municipalidades para que las personas pudieran construir. Y había como una especie de subsidio para agrandar casas. Entonces uno andaba por los barrios de Lima y se daba cuenta que todas las ciudades todas las casas tenían un segundo piso, un tercer piso, así como a medio construir. ¿Ya? Y algunos muy bien construidos y otros que daba risa. O sea, parece que habían usado una winche de goma para construir porque estaba todo chueco. Pero ahí tenían sus construcciones. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. Y ojo aquí, por favor, mire lo que dice el verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted lo hace, según la palabra, según Mateo, es necio, es imprudente. Nadie puede poner otro fundamento. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Y aquí hay algo muy importante, hermano, que es una doctrina importante de nuestra iglesia. Y es que usted tiene que tener certeza de salvación. La certeza de salvación está acá, clarita. La obra que usted haga, si usted metió la pata o si usted se equivocó, la obra se va a quemar, sin duda. Usted, todo chamuscado, va a salir salvo, porque Dios no miente. La salvación no se pierde. Si su fundamento es Cristo, si usted cometió un error y lo reconoció delante del Señor, lo más probable es que Dios pruebe su obra y se la reviente. Pero Dios no está cuestionando su salvación. Dios está cuestionando su obra. Porque la salvación en Cristo, si tu fundamento es Cristo, tu salvación es firme. Nunca dude de eso. Nunca dude de eso. Y aquí dice claro, ¿se fija? Se va a chamuscar, lo siento. O sea, está claro. Si usted metió la pata, va a salir chamuscado. Pero su salvación está ahí. Y usted no la va a perder. Si usted realmente creyó en Cristo, se aferró a Él, aunque cometa un error, abogado tenemos para con el Padre. Confiese y los pecados son perdonados. Me gustó una expresión que escuché a un pastor en la radio. Decía, el tratamiento para el pecado, el remedio para el pecado, el remedio constante, la terapia, no me acuerdo exactamente la expresión, la terapia parece que fue para el pecado, es el arrepentimiento. El pecado no se cura sin arrepentimiento. Esa es nuestra garantía, ¿se fijan? Entonces, aquí dice claramente, ¿no sabéis que vos sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el ser templo de Dios no solamente es una razón para cuidarme del pecado, también es una razón para darme cuenta y ser consciente de cómo yo edifico este templo. Lo cuido, lo limpio, perfecto, lo mantengo limpio de pecado. Pero ¿cómo lo estoy edificando? Es para Dios. Es para Dios. Mira tu edificación. ¿Tú crees que a Dios le va a gustar? Mira lo que llevas edificado hasta ahora, poniendo un ladrillo a la semana. Y a veces menos. ¿Crees que le va a gustar a Dios? No solo cuida el templo porque es de Dios, porque mora en ti, sino edifícalo adecuadamente. Finalmente, Mateo llama la atención con respecto a la reacción de quienes escucharon la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando terminó Jesús estas palabras, versos 28 y 29, Mateo 7, 28 y 29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez más el contraste, ¿se fijan? El que tiene autoridad y los escribas, ese era el contraste. Entonces, yo me pregunté inmediatamente, ¿cuál sería la diferencia que percibían los oyentes entre Jesús y los escribas? Y saben, los rabinos de aquel entonces, los maestros de aquel entonces, basaban toda su enseñanza en la Torá, en el Pentateuco, la ley y los profetas que se llamaban, ¿ya? Pero además, en las enseñanzas de otros rabinos. Y así iban construyendo una especie de, voy a usar una palabra media técnica, una especie de jurisprudencia, es decir, de explicaciones para las cosas que se explicaban en la Torá, unas aplicaciones más simples y hasta fraudulentas para salvar lo que se pedía en el Antiguo Testamento. Entonces eran tradiciones falsas, eran traducciones corrompidas que ellos enseñaban. Entonces cuando hablaban, citaban a rabinos antiguos. Citaban la Torá, pero citaban a rabinos antiguos. En contraste con Jesús, que decía, ¿oíste qué fue dicho? Yo les digo. ¿Se fijan la autoridad? Y en sus explicaciones Jesús era clarísimo. Le dicen, les he dicho hasta el cansancio
que yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo no hablo por mi cuenta, yo hablo por mi Padre. Yo soy el que soy porque doy testimonio de mí y mi Padre y yo damos testimonio de mí. Por lo tanto, cuando hay dos testigos, ustedes consideran que es correcto. Esa es la autoridad que yo tengo. Y termina diciendo en uno de los textos de los evangelios, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, cuando Jesús hablaba con autoridad, po. Y la gente se daba cuenta, po. Ay, miren cómo habla, la forma en que habla, es autoridad, ¿ya? Entonces, lo que decía Jesús, fíjense en Mateo 23, 1-3, si por favor lo puedes poner. Dice: entonces habló Jesús a la gente, escribas y los fariseos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, fíjense que aquí ya está más o menos, va aclarándose, ya para ir cerrando, va aclarándose la autoridad de Jesús. No era solamente que decía, sino que también hacía. Y esto es parte de la edificación, fíjense. ¿Saben cuál es la autoridad máxima de un cristiano en el mundo? ¿Saben cuál es la autoridad y la validez máxima de un cristiano en el mundo? Su testimonio. La Biblia dice que la gente va a conocer a los cristianos por su testimonio, por el amor que tienen entre ellos y por cómo se comportan también con los demás. Y la medida es difícil, pues. ¿Se fijan? La autoridad de Jesús es clara, por tanto. Su hablar como su actuar estaban basados absolutamente en la palabra de Dios. Él decía: pero yo os digo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En suma, queridos hermanos, en suma, no hay otro fundamento, por firme que parezca, que sea garantía de perdón, de salvación y de vida eterna, más que Cristo. Eso está clarísimo. Nuestra sabiduría, otro tema, otra cosa que tiene que quedarnos claro, nuestra sabiduría no puede ser otra que temer a Dios y obedecerle. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Esa debe ser nuestra sabiduría, temer a Dios y obedecerle. Otra cosa que nos queda clara hoy: nuestra edificación será probada por fuego, por lo que tenemos que tener precaución de cómo edificamos. La edificación espiritual tiene como principal material de construcción la palabra de Dios. Este debe ser nuestro alimento diario para crecer y edificándola, leyéndola, alabando a Dios, hablándola y compartiendo con otros. Esa debe ser nuestra edificación. Recordar entonces que nuestra edificación es parte de un cuerpo aún mayor, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ojo con esto, nuestra debilidad también afecta al cuerpo entero. No crea que usted es el único afectado con su debilidad. La iglesia también se afecta. También se afecta. Porque habrá órganos que deban resistir el peso del trabajo que usted no realiza por no tener una edificación adecuada. Busque a Dios cada día. Y si aún no tiene a Cristo en su corazón, no tarde más en buscarlo como fundamento de su vida. Cualquier edificación que no tenga este fundamento es condenada al fracaso. Y lo peor de todo, hermanos, es un fracaso eterno. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se fijan que un texto que era tan simple tenía una connotación mucho más grande todavía y tenía mucho más que decirnos? Yo los animo, hermanos, a que el ladrillo semanal se convierta en un ladrillo diario y ojalá en un ladrillo hora por hora, un ladrillo a cada momento, a cada rato, para edificarnos, para crecer, para fundamentarnos, para arraigarnos en Cristo, para que nuestra construcción sea sólida, para que cuando vengan las luchas, porque van a venir,
cuando vengan las dificultades y los desafíos, sepamos cuál es nuestro fundamento y sepamos cómo responder. Escrito está. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos ahora. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tienes tantas maravillas escondidas en tu palabra para nosotros. Decimos escondidas porque tenemos que escudriñarlas, Señor, pero están ahí, esperando que nosotros las encontremos. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra casa, nuestra vida, este templo tuyo, Señor. A edificarlo conscientemente, responsablemente, arraigados en ti, Señor, para ser de bendición también para otros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser un cuerpo que se edifica también y crece sabiamente en tu palabra. A edificarnos mutuamente, Señor, en oración, en exhortación, en la lectura de la palabra, Señor. Hacer de nuestra vida una construcción constante, una edificación constante para honrar, Señor, este templo tuyo. Gracias, Señor, una vez más por el día de hoy. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.